Los disparos habían cesado hacía horas, pero el silencio era peor. El aire denso y caliente se les pegaba a la piel como pegamento, mientras el equipo de bomberos de la Marina avanzaba sigilosamente por las ruinas de un pueblo fantasma en el norte de Irak. El sargento Cole Patterson aferró su rifle con más fuerza, no porque viera al enemigo, sino porque su compañero canino, Max, se había quedado paralizado de repente. Max aguzó el oído. Entonces, sin previo aviso, dejó escapar un gruñido bajo e inquieto. No ante una amenaza, ni ante una bomba, ante algo más, algo vivo. El aire nocturno era denso, de esos que te oprimen con manos invisibles. La clase de noche donde el calor y el miedo comparten el mismo peso. El sargento Cole Patterson había pasado por 3 turnos, y nada lo perturbaba fácilmente. No era el zumbido de los disparos de un francotirador, ni el estruendo de un RPG sobre sus cabezas. Pero Max era diferente. El pastor alemán había sido su compañero durante más de 4 años, y nunca lo había visto actuar así. «Tranquilo, chico», susurró Patterson, indicando a su escuadrón que se detuviera. Max no se movió. Regresó con los niños y se arrodilló junto a la niña mayor, Emma, de Kansas. Su credencial escolar seguía sujeta a su vestido roto. «Emma», dijo con suavidad, «¿puedo preguntarte algo?» Ella asintió apenas. «Ese hombre de antes, el que huyó, ¿te retenía aquí?» «No», dijo rápidamente. «Él también estaba atrapado, como nosotros». «Entonces, ¿quién mandaba?» Se inclinó hacia la cámara rota en la esquina. Patterson siguió su mirada y se acercó. El dispositivo tenía la lente y el trípode rotos, pero la ranura para tarjetas de memoria estaba intacta. La abrió. La tarjeta seguía dentro. Dean trajo una tableta de campo robusta. Introducieron la tarjeta y esperaron. Al cargar los archivos, la pantalla se llenó de miniaturas y cientos de archivos de vídeo. Patterson pulsó uno al azar. La grabación muestra la misma cámara, los mismos niños, la voz de un hombre hablando en inglés, baja y sin emoción. La cámara enfocó a cada niño mientras se les pedía que dijeran su nombre y edad. Permaneció rígido, con la nariz ladeada hacia la izquierda, señalando un arco roto cubierto de hormigón desmoronado y grafitis en árabe. El túnel no figuraba en su mapa. Patterson la detuvo. Le temblaban las manos. Intentó con otra. Esta mostraba un parto. Un niño recién nacido entraba, llorando, pateando, con los ojos vendados. Un hombre enmascarado le quitó la venda, revelando a un niño desencantado, de no más de 4 años. La cámara enfocó su rostro y luego se enfocó en negro. Dean guardó silencio. Kelly retrocedió, visiblemente mareado. Patterson dijo lo que ninguno de los dos quería decir. «Esta es una red de tráfico, y alguien la filmó para venderla». Observó los nombres de los archivos. Muchos estaban etiquetados con fechas y códigos. Algunos tenían prefijos de contratistas del gobierno. Justo entonces, una voz suave rompió la tensión. «Dijo que no teníamos registros», dijo Emma, de pie detrás de ellos. «¿Quién dijo eso?», preguntó Patterson. «El hombre con acento. El que llevaba el traje. Tenía una placa, pero no parecía un soldado». «¿Qué hizo?». Emma hizo una pausa. Seleccionó a algunos de nosotros y nos llevó lejos. Un chico no regresó. «¡Diablos!», parecía que no lo habían tocado desde la Primera Guerra del Golfo. Pero Max no estaba buscando bombas. Max dejó escapar un gruñido profundo. Dean levantó la vista. Esto no era un simple cártel. Era gente organizada, profesionales. Patterson exhaló lentamente. Lo que significa que querrán enterrar este sitio. Minutos después, un sordo estruendo resonó por el túnel. ¡Bum! ¡Bum! Cayó polvo del techo. El suelo tembló. Kelly gritó: «¡Alto! Túnel secundario al suroeste». Patterson agarró su rifle. «Formen. Cuiden a los niños». Pero Max ya había corrido hacia la nueva brecha, ladrando con ferocidad. Patterson lo siguió y dobló la esquina justo a tiempo para ver a 2 hombres armados vestidos de civil atravesando la pared. Armas desenfundadas. Patterson disparó primero. 2 disparos en el centro del cuerpo. Un hombre cayó.
El otro huyó entre las sombras. Torres se acercó a él. Sabían que intentaban silenciarlo. No huyó, dijo Patterson con voz gélida. Intentan borrarlo, Loic. Despejaron el resto de la brecha y reforzaron el muro. En cuestión de minutos, el helicóptero de evacuación anunció su llegada. Esa no era la postura. Estaba escuchando, y lo que oyó lo tenía nervioso. Patterson pidió por radio un doble traslado. Primero los niños, después el equipo. Cuando por fin llegó la evacuación, fue ruidosa, caótica y rápida. Los marines sacaron a los niños de 2 en 2. Max se quedó hasta que se fue el último niño. Emma se giró en la puerta del helicóptero con lágrimas en los ojos. ¿Vienes con nosotros? Max le lamió la mano una vez y luego se volvió hacia Patterson. Emma sonrió suavemente como si ya supiera la respuesta mientras el polvo se sentaba y el pájaro se elevaba hacia el cielo abrasador. Patterson volvió a mirar el túnel, la pared, la cámara, las cajas de juguetes. Esto ya no era solo una misión. Era un mensaje. Quienquiera que hubiera hecho esto no esperaba ser encontrado. Pero Max había escuchado lo que nadie más podía, y ahora el mundo también lo escucharía. Las aspas del helicóptero rugieron con fuerza mientras subían a los últimos niños. El sargento Cole Patterson y Max permanecían cerca de la pared del túnel, marcada por la explosión, aún de cara a la oscuridad. Ninguno se movió. Max no meneó la cola. Tenía las orejas erguidas hacia adelante, tan alerta como siempre. Patterson se volvió hacia el cabodín, el comunicador del equipo. Marquen esta subestructura desconocida. Patterson no necesitó un informe para comprender. Esto no era el final de algo. Era el principio. Contaríase un taliano. Se suponía que el informe en la base aérea Al-Takadum sería rutinario. Un informe limpio de un rescate inesperado, la documentación estándar de la cadena de mando y la transferencia a las agencias correspondientes. Eso era lo que Patterson esperaba. Lo que recibió fue una sala de conferencias acolchada, 2 oficiales de inteligencia con rostro impasible y trajeados, sin uniforme, y una directiva de Kurt. No menciones los videos. No menciones la tarjeta de memoria. Solo escribe que encontraste a 8 niños. Fin del informe. Patterson permaneció inmóvil, con los brazos cruzados y la mirada fija en el hombre mayor al otro lado de la mesa. Esos niños no eran elegidos al azar. No era un negocio secundario de tráfico. Alguien los catalogaba como productos. El agente más joven se inclina hacia adelante. Agradecemos su servicio, sargento, pero esto ahora es un asunto federal. Has hecho tu trabajo. No. Entramos en silencio. Dean asintió, registrando la ubicación en su mapa digital mientras los demás formaban. Max permaneció sentado junto a Patterson, quieto y en silencio, pero con la mirada fija en el agente más joven, que observaba. Patterson también se inclinó. No eres de la CIA. No eres del FBI. ¿Quiénes son ustedes? No hubo respuesta. En cambio, un sobre sencillo se deslizó por la mesa. Tu misión fue un éxito. Te van a enviar a casa antes de tiempo. Las órdenes están adjuntas. Patterson no tocó el sobre. El lado del agente mayor. Sargento, es usted un marín condecorado. Ha servido con distinción. Olvídelo. No lo dijo como una amenaza. Dijo que era como un favor. De vuelta en su litera, Patterson se sentó en la oscuridad. Max se acurrucó a sus pies. La tarjeta de memoria había desaparecido, entregada por orden. Pero las imágenes ardían en sus ojos. Esas miniaturas, los rostros, los números de catálogo. Alguien se había esforzado mucho para construir esa cámara, ocultarla, filmarla, y no había sido por un rescate. Fue construida para pasar desapercibida, y alguien en la jerarquía quería que siguiera siendo así. El túnel se abría ante ellos como una garganta abierta, y el aire viciado emanaba de él como el aliento de algo viejo y olvidado. De vuelta en Estados Unidos, la rotación inicial de Pinar y Patterson se sintió más como un exilio forzado. Ni siquiera lo enviaron a su casa en Georgia. Lo reasignaron a Camp Pendleton con un puesto temporal de asesor no combatiente. Max se jubiló oficialmente 2 semanas después y quedó bajo la custodia de Patterson. Al menos no pudieron separarlos. Patterson compró una pequeña caravana cerca de Ocean City, a poca distancia de la playa. Trabajaba durante días en logística, archivando el inventario del almacén de la base.
Aburrido, seguro, pero por las noches no podía dormir. Empezó a investigar informes de niños desaparecidos, contratistas militares en Irak, sistemas de túneles sin identificar, civiles con finanzas inusuales, artículos de noticias borrados, testimonios ocultos en foros. Todo apuntaba a lo mismo, algo más grande que un solo túnel. No estaba loco. Sabía leer entre líneas. Los nombres, los contratos, los plazos. Estaba ahí. Solo había que saber dónde buscar. Entonces, un día, recibió un correo electrónico. Asunto: Eirayo también estaba allí. Remitente desconocido. node77@protonmail.com. Cuerpo: Eda, vi tu nombre en un informe redactado. La misión que los había traído hasta allí era simple en teoría: localizar a un presunto financista del terrorismo que se creía que usaba esta aldea como centro de reuniones. La información de inteligencia había sido irregular, y los lugareños se habían marchado hacía semanas tras los ataques con drones en la región. Fui traductor asignado a ese pueblo hace 2 años. Oí los gritos por la noche. Nadie me cree. Intenté denunciarlo, Duco. Me revocaron la autorización. Me quitaron el pasaporte. Ahora vivo en Turquía. No puedo volver a casa. Sé dónde están los demás. Oh, no. Patterson se recostó, helado. Releyó el mensaje 10 veces. La IP del remitente estaba oculta. El mensaje se borró solo después de 30 minutos. Pero antes de desaparecer, copió la frase. Sé dónde están los demás. Otros, lo que significaba más túneles, más niños, más secretos. Una semana después, Patterson se reunió con un viejo amigo, el sargento retirado Vic Ramsey, que ahora trabaja en inteligencia cibernética para un contratista de defensa en San Diego. Se conocieron en un bar tranquilo junto a la autopista 76, de esos con letreros de neón polvorientos y una gramola que no funcionaba desde 1998. Patterson lo explicó todo con cuidado y calma. Ramsey escuchó, con los brazos cruzados y el rostro indescifrable. Finalmente preguntó: ¿por qué recurres a mí? Porque necesito a alguien que no esté en el negocio. Alguien que aún tenga las herramientas para acabar. Ramsey se apartó. Estás metiendo la pata, Cole. Y no es una pesadilla común. Esto es una pesadilla híbrida entre contratistas del gobierno y el sector privado. El pueblo estaba en silencio, demasiado silencioso. Están enterrados por algo. No me importa. Siguen ahí fuera. Ramsey se quedó mirando su cerveza un momento. Siempre tendrás a Max. Ramsey sonrió con suficiencia. Entonces tienes mejor olfato que la mitad de la NSA. Deslizó una servilleta sobre la mesa. En ella, una sola palabra: Cipher 6. Se suponía que Cipher 6 era una empresa privada de análisis de datos especializada en vigilancia poblacional, modelado predictivo de conflictos y logística internacional de activos. Traducción: rastreaban a personas de todo tipo. Oficialmente, no estaban en Irak. Extraoficialmente, habían formado parte de una iniciativa de terreno humano, un programa ya extinto destinado a comprender a las poblaciones civiles en zonas de guerra. Solo que sus datos no llegaron a los departamentos de defensa. Fueron a otro lugar. Ramsey extrajo archivos a través de bases de datos secretas, contratos, pagos y huellas satelitales. Un memorando interno llamó la atención de Patterson. Las unidades secundarias de la fase 2 confirmaron su reubicación, a la espera de los documentos de adquisición antes de la liquidación de activos. Max dio un paso adelante de nuevo, con la cola baja y el cuerpo tenso. Su movimiento era cauteloso pero insistente. El túnel B4 permanece seguro. Estaba fechado hace 18 meses, desde la misión de rescate de Patterson. Túnel B4, se quejó Patterson. Parece el que encontraste. No, el nuestro era de la serie SS. Esto es diferente. Ramsey se recostó. Entonces, ¿cuántos hay? Patterson no respondió. No lo sabía, pero Max gruñó bajo la mesa. Solo una vez, como el día que encontraron la pared. De vuelta en casa, Patterson abrió una caja de zapatos del armario de la caravana. Dentro estaban las pertenencias de los niños. No debía guardarlas. Pequeñas cosas abandonadas durante el rescate. Un dibujo,
una pulsera, un cordón rosa con la palabra nena escrita a bolígrafo. No estaba obsesionado. Estaba atormentado. Cada objeto era una promesa, cada nombre un voto. Entonces recordó algo. Emma había dibujado un mapa toscamente con lápices de colores que le habían dado en la clínica de la base. Muestra el túnel y otra cámara. Lo siguieron. Dijo que iban a trasladar al resto allí, pero que solo habían encontrado a 8 niños. ¿Y dónde estaban los demás? 2 semanas después, Patterson recibió una memoria USB por correo. Sin remitente, solo una placa de identificación. Dentro del sobre, había una nota manuscrita de alguien que no apartó la mirada. Otra sus historias suelto. Conectó la memoria a una computadora portátil sin conexión. Contiene 7 archivos de video. Ninguno de más de 2 minutos, todos grabados con poca luz. El primero muestra una nueva cámara, diferente a la que encontraron. Más terminada, con el suelo y las paredes limpios, y niños. Más de ellos, más jóvenes, más tranquilos. En un clip, la voz de un hombre pregunta, ¿están preparados para la extracción? Otro responde, mañana paquetes AMBD confirmados, el resto puede ser retenido. Los nombres estaban codificados. No se revelaron rostros, pero las voces eran estadounidenses. El sexto video muestra a un niño siendo sacado de la habitación gritando, «¡Nice!». El séptimo estaba en silencio, solo Max en el encuadre, mirando a la cámara desde su túnel. El hormigón bajo sus botas dio paso a tierra compacta y metal oxidado a medida que descendían por el túnel. Cables eléctricos viejos colgaban sueltos del techo, como telarañas. Patterson permaneció sentado en la oscuridad durante horas. Max se acurrucó a su lado. En el silencio, Patterson se agachó y le rascó detrás de las orejas. «Ya los oíste, amigo», susurró, mucho antes que nadie. Max levantó la vista, con los ojos llenos de algo más que lealtad. Lo entendían. Habían entrado en una zona de guerra y habían encontrado algo que el mundo jamás debería haber visto. Ahora que lo sabían, no se marcharían. Todavía no. Todo empieza con una serie de coordenadas GPS. Sin remitente. Sin nombre del remitente. Solo una nota hecha a mano, depositada en el buzón de la caravana de Patterson. Túnel B4, sureste de Jordania. Puesto abandonado. Confirmar antes del 16 de julio. Sin refuerzos. Sin errores. Al principio, Patterson pensó que era una broma, pero la letra le sonaba. Las A se curvaban, igual que las que Emma había dibujado, inclinadas y afiladas, como si alguien hubiera apretado demasiado con un lápiz. Se quedó mirando la nota durante 1 hora. Luego hizo las maletas. No pidió permiso. No pidió favores. El lugar tuvo electricidad una vez. Ya no. Compró un boleto comercial a Amán con un nombre falso y pagó en efectivo. Max lo acompañó con credenciales de perro de servicio. Sin preguntas. Para entonces, Patterson había aprendido a dejar de pedir aprobación. Demasiadas puertas le habían cerrado en las narices. Demasiados hombres trajeados le habían agradecido su servicio con miradas frías y expedientes cerrados. Esta vez iba solo. Solo él, Max y la verdad. Las coordenadas lo llevaron a lo más profundo del desierto, pasando por rutas turísticas y puestos de control de ayuda. La única salida era con alguien que conociera los caminos. Así fue como terminó rebotando por las tierras baldías en un viejo Land Rover conducido por un jordano llamado Rafi. Joven, enjuto, de mirada penetrante. Nunca hizo preguntas, solo asintió cuando Patterson le entregó un fajo de billetes y dijo, «Necesito desaparecer 2 días». Pararon a 80 kilómetros de la frontera. «Hasta aquí llego», dijo Rafiki, apagando el motor. Ese lugar, tonto. Sus linternas abrían estrechos senderos en la oscuridad, iluminando lo que parecían viejas cajas de almacenamiento, maquinaria rota y nada más. Ya nadie va allí. ¿Por qué no? Rafi miró hacia el horizonte. Decían que hombres malos vivían bajo tierra, secuestraban niños por la noche. La gente oía cosas, gritos bajo la arena. Patterson revisó su equipo. Ese era el lugar entonces. Max abrió camino con el morro bajo y la cola recta. El sol caía con fuerza,
y el viento traía ese olor metálico y seco que solo se encuentra en lugares olvidados por el tiempo. Después de una hora, Patterson lo vio. Hormigón medio enterrado, varillas expuestas y una vieja antena que sobresalía como un hueso oxidado. El antiguo puesto de avanzada se había derrumbado en partes, pero la entrada seguía allí. Max se detuvo en el umbral y gruñó. Patterson contuvo la respiración. Estaban en el lugar correcto. Dentro, hacía más frío del esperado. El túnel no era solo un pasillo. Era una red subterránea en toda regla, vigas de acero reforzado, cables eléctricos viejos e incluso un conducto de ventilación que aún zumbaba débilmente. Alguien lo había construido para que durara. Patterson marcó cada recodo con tiza. No había señales de vida hasta que Max se detuvo de nuevo. Cuanto más se adentraban, más intacto parecía, como si alguien lo hubiera mantenido, al menos hasta hacía poco. Entonces Max se detuvo de nuevo junto a una pesada puerta de acero. Patterson iluminó con su linterna la placa que había encima. Exhaló lentamente. Era el momento. Empujó la puerta. La habitación estaba vacía. Limpia. Demasiado limpia. A Patterson se le encogió el estómago. Sin muebles, sin cajas, solo un silencio resonante y un ligero olor a lejía y plástico. Pero Max no ladró. Caminó directo a la pared del fondo y empezó a tocar un respiradero. Patterson se arrodilló, desatornilló el panel y sacó una bolsa de lona negra. Dentro había papeles, 2 discos duros externos y un sobre cerrado. Abrió el sobre primero. Dentro había una fotografía de un niño, varón, de unos 6 años. Con una bata de hospital, de pie frente a una pared blanca, sostenía un cartel con números. Parecía una foto de fichaje. Patterson le dio la vuelta. ID de activo, 117. Transferencia programada, 12 de mayo. Destino, Manta, Ecuador. Apretó los puños. Esto no era trata de personas. Esta vez dejó escapar un pequeño gemido, apenas audible. Volvió a mirar a Patterson y luego arañó un trozo de pared a la derecha. Era almacenamiento de personas y estaban exportando. Conectó uno de los discos duros a su portátil de campaña. Docenas de carpetas, cada una etiquetada con nombres de países, rangos de fechas y nombres en clave. Colony Falcon, Hecho Project, Pipeline Juliet. POM. Abrió una al azar. Hecho Project. Imágenes de niños. Procedimientos médicos, entrevistas, pruebas de comportamiento. Algunas llevaban etiquetas con números AirFeed. Algunas ya no parecían vivas. Patterson cerró la laptop de golpe. Max jadeó en voz baja, con las orejas agachadas. El sonido vino después. Botas. Débil, pero cercano. Patterson agarró su equipo, apagó la luz y se pegó a la pared. Max permaneció inmóvil, entrenado y en silencio. Una figura entró. Vestía de civil, con la radio en el cinturón. Discutió, hablando en un inglés con acento alemán. Bóveda comprometida. Puede que tengamos una brecha, Tony. Comprobando ahora. Se acercó a la bolsa. Más cerca. Patterson atacó rápido. Silencioso y limpio. Solo un zarpazo. Luego se sentó, con la cabeza ladeada. Patterson se acercó. La pared no era de hormigón. Derribó al hombre con una llave de estrangulamiento y lo ató con un cable del kit. El tipo no tenía arma, solo una linterna, un comunicador y un portapapeles. En el portapapeles, purga de activos programada. 48 horas. Ayson se le encogió el corazón. Todavía había niños allí. En algún lugar despertó al hombre. Sin nombres, sin placas, solo miedo. ¿Dónde están?, preguntó Patterson. El hombre escupió sangre. Demasiado tarde. Trasladaron el inventario principal el mes pasado. ¿A dónde? Silencio. Max gruñó por lo bajo. Dio un paso al frente. La mirada del hombre se fijó en el perro. Tú eres el de Irak. Patterson se quedó paralizado. ¿Qué dijiste? Mostraron tu foto. Tú y el perro dijeron que violaron el serie. Creían que estabas muerto. Patterson apretó la brida. ¿Dónde están los niños ahora? El hombre dudó. No puedes detenerlo.
Está en todas partes ahora. México, Brasil, Indonesia. Solo están probando camas. ¿Qué están probando? Silencio de nuevo. Luego obedece. Era una plancha de hierro oxidada, mal atornillada. Borrador de memoria. Sumisión total. Si no se rompen, desaparecen. Patterson retrocedió, con el pulso acelerado. ¿Quién financia esto? El hombre susurró una palabra. Capital privado. Lo dejó atado y actuó con rapidez. No había tiempo para esperar al rescate. No había tiempo para refuerzos. Necesitaba sacar los datos y largarse. Pero al llegar a la salida, Max se quedó paralizado de nuevo. Entonces se lanzó a la izquierda por un pasillo sin señalizar. Patterson lo siguió sin dudarlo. Al final del pasillo había otra puerta sellada. Max ladró una vez. Patterson tiró del picaporte. Dentro había una sala de espera. 3 niños aún respiraban, aún vivos. 2 niñas, un niño de no más de 7 u 8 años. Soy ancho, hueco, silencioso. No hablaron cuando hizo clic. Max entró y se acostó junto a ellos. Una niña finalmente susurró. ¿Eres la del perro? Patterson asintió, conteniendo el nudo en la garganta. Oímos que vendrías. La salida fue rápida. Tras ella, un leve sonido llegó a sus oídos, casi imposible de registrar por encima del silencio resonante. Se acabaron los juegos. Cargaba a la niña más pequeña en brazos, mientras las otras 2 caminaban junto a Max. Salieron al amparo del crepúsculo. Rafi seguía esperando, con la camioneta en marcha, con los ojos como platos al ver a los niños. No hizo preguntas. Condujeron en silencio hasta llegar al pueblo más cercano. Patterson llamó a un contacto de la embajada. Un viejo amigo de su segundo viaje solo dijo lo necesario. Los encontraron. 3 con vida. Tengo pruebas y no las voy a entregar a menos que se hagan públicas. El amigo no discutió. Se encontraron en una zona neutral. Los niños fueron llevados a una unidad de protección. Le prometieron a Patterson que estarían a salvo. Pero esta vez no soltó los discos duros. Había visto a dónde conducía a entregarlos. Esto necesitaba luz. De vuelta en la caravana, lo expuso todo. Fotos, archivos, nombres, grabaciones. Un sollozo, el sollozo de un niño. Se quedó paralizado. Miró a su alrededor. Max estaba sentado junto a la ventana, alerta. Patterson grabó un mensaje a los medios, al Congreso y al mundo. Aún no mencionó nombres, pero les advirtió. Los túneles son reales, los niños son reales. Y el silencio ya ha durado demasiado. Presionó el botón de subir y esperó. El video se publicó a las 2:17 a.m. de un jueves. No era llamativo, solo una toma directa del sargento Cole Patterson sentado en el suelo de su caravana, con los ojos inyectados en sangre y archivos y fotos esparcidos tras él, como en la escena de un crimen. Max se hacía a su lado, con la cabeza apoyada en las patas cruzadas. El mensaje era simple. Llamo sargento Cole Patterson. Serví en el Cuerpo de Marines de los Estados Unidos durante más de una década. Me entrenaron para luchar contra enemigos en el extranjero. Pero lo que vi bajo la tierra no era guerra. Era algo más oscuro. Algo que se suponía que nunca veríamos. Se llevan a niños, los almacenan, los catalogan, los venden, no por rescate, ni por política, ni por poder. Tengo pruebas. Y si este video desaparece, sepan que yo no. Subió el video con un solo clic. Los hombres ya estaban en alerta, con las armas en alto. Nadie dijo una palabra. Luego, él y Max se quedaron en silencio, viendo cómo subían las visualizaciones. 100, luego 1000. Al amanecer, la cifra superaba las 200.000. Al mediodía lo habían prohibido en 2 plataformas, pero ya era demasiado tarde. El genio había salido. Los medios de comunicación se dispararon. Los periodistas independientes lo recogieron primero. Aquellos que ya investigaban la trata de personas y las operaciones de las listas negras. Luego, las grandes cadenas siguieron el ejemplo. Difuminaron las fotos, suavizaron el lenguaje, pero la verdad estaba ahí. Un exmarine expone una importante red clandestina de almacenamiento de menores. Un denunciante vincula a contratistas privados con niños desaparecidos en zonas de conflicto.
el héroe canino Max, a quien se le atribuye haber llevado a Marine a una prisión subterránea. Adoraban a Max. El público, al menos. Un vídeo viral lo muestra sentado tranquilamente durante una entrevista en un podcast, con la cabeza apoyada en el regazo de Patterson y los ojos cerrados, mientras éste contaba la historia. Se habían entrenado para insurgentes, para hostiles escondidos en el sótano, pero no todos lo celebraban. Todo empezó con la camioneta negra estacionada calle abajo de la caravana de Patterson. Luego apareció el hombre haciéndose pasar por cartero. Sin uniforme, sin placa, solo un portapapeles y la peor cara de póker que Patterson había visto jamás. Esa noche, se fue la luz. Luego el agua. 3 días después, alguien entró en la caravana mientras él compraba comida para perros. No robaron nada. Simplemente dejaron una foto de la credencial escolar de Emma en su almohada. Patterson no se asustaba fácilmente. Pero esto no era una pelea. Era algo calculado. Presentó una denuncia ante la policía local, pero le restaron importancia. Dijeron que no habían forzado la entrada. Probablemente era una broma. Él sabía que no era así, así que se mudó. Una vieja amiga de Quantico, la teniente Jenna Ross, le ofreció una cabaña en la propiedad de su familia, en las faldas de la Sierra Nevada. Pero Patterson sacó una pequeña carga detonadora de su chaleco. Respaldo de deuda controlada. Aislada, segura, sin domicilio registrado. Patterson aceptó. Él y Max se mudan al amparo de la noche. Sin anuncio, sin correo. Solo una salida discreta y un nuevo teléfono desechable. Pero incluso en la partida, la tormenta siguió. Se filtró un memorando clasificado del gobierno. Etiquetaba a Patterson como una posible amenaza nacional debido a la exposición no autorizada de datos y a actividades conspirativas hostiles. Sus cuentas bancarias fueron congeladas. Sus beneficios como veterano fueron suspendidos. Los correos electrónicos desaparecieron, pero aún conservaba los discos duros. Y ahora tenía aliados. El teniente Ross lo conectó con un grupo de exoficiales de inteligencia militar convertidos en guardianes civiles. Se hacían llamar el gremio Overwatch, ex-SEALs, analistas, unidades cibernéticas, incluso un general retirado de la Fuerza Aérea. Le creyeron. Habían visto sombras de la misma máquina. Juntos, diseccionaron los discos duros capa por capa. La explosión fue rápida y limpia. La pared de hierro se desprendió, revelando un estrecho espacio de acceso, de no más de 1,5 metros de altura. Lo que encontraron dejó atónitos incluso a los operadores más fríos. Un disco cartografió más de 40 túneles en 6 continentes. Cada túnel tenía al menos una cámara de activos. Cada cámara tenía una designación de la 1 a la 9. Cada archivo incluía información logística. Cuándo llegaron las unidades, a dónde fueron enviadas y quién aprobó las transferencias. Pero el archivo más escalofriante estaba etiquetado como Sanctum dentro de una hoja de cálculo con nombres. No víctimas, sino compradores. Algunos eran extranjeros, pero muchos eran estadounidenses, políticos, directores ejecutivos, inversores tecnológicos, contratistas de defensa. Nada de esto pudo probarse en un tribunal. Todavía no. Los nombres solo estaban vinculados por nombres en clave y correos electrónicos cifrados. Pero el patrón era claro, y Patterson no pudo permanecer en silencio. Grabó un segundo video, esta vez más tranquilo. El olor los golpeó al instante. Sudor, moho y algo más. Algo metálico. Max avanzó sin dudarlo, con el rabo bajo. Max se sentó detrás de él de nuevo, siempre presente. El primer video fue solo la superficie. Ahora investiguemos. Los nombres que he visto no son fantasmas. Son reales. Algunos están en las salas de juntas. Algunos llevan uniforme. Otros dirigen organizaciones benéficas. Han convertido a niños en datos. Los han comercializado como si fueran futuros. No me importa que me desacrediten, pero no dejaré que entierren esto. No otra vez. Mereces la verdad, y los niños merecen justicia. Ese video alcanzó el 1 millón de visualizaciones en 24 horas, y entonces comenzaron las amenazas de muerte. Él sabía que esto sucedería. Simplemente no esperaba que viniera de dentro de su propia casa. Una semana después del segundo video, recibió una llamada de un número restringido. Una voz de mujer, suave y tranquila. Cole, sabemos lo que haces. Estás enojado.
Lo entendemos. Pero este no es el camino. No respondió. Patterson se agachó tras él, con el rifle en la mano. Ella continuó. Ego, estás dañando las instituciones que mantienen unido a este país. Estas cosas no son simples. Son necesarias. Colgó. Max ladró una vez, una advertencia. Al día siguiente, un dron sobrevoló la cabaña. Era un civil pequeño, pero con lentes térmicas. Patterson lo derribó con un rifle PLET, con mira telescópica. Se estrelló contra los árboles. Dentro de los restos, una sola pegatina. Propiedad de Cipher Corps Global. El nombre le dio escalofríos. Cipher Corp era una de las empresas que Ramsey había rastreado hasta los programas de gestión de la población. Eso significaba que no solo lo vigilaban, lo estaban buscando. Patterson se sumió en la oscuridad total, sin teléfonos ni internet. Envió documentos físicos por correo a periodistas de investigación, USB cifrados a embajadas extranjeras y una carta manuscrita a las familias de los niños que había ayudado a rescatar. En él, escribió, sus hijos nunca fueron olvidados. Sus nombres no desaparecerán. Si intentan borrarme, que este sea mi registro. Pero algo inesperado ocurrió. El mundo empieza a despertar. Los denunciantes se presentaron. Lo que vieron al otro lado los detuvo en seco. El espacio se abría una tosca cámara subterránea, apenas iluminada por una bombilla rota que colgaba de un cable. Una enfermera en Brasil, un contratista en Manila, un traductor en Libia, todos contaron historias similares. Habitaciones secretas, órdenes codificadas, niños que se movían como carga fantasma. La indignación pública aumentó. Estallaron las protestas. El Congreso se vio obligado a responder. Se programó una audiencia, pero Patterson no fue invitado. Observó desde una computadora portátil en la cabina cómo hombres trajeados se movía con palabras como operaciones anómalas y gestión de riesgos civiles. Nunca mencionaron niño. Nunca mencionaron tráfico, pero el público lo sabía. Y Max se sentó junto a la pantalla y soltó el gruñido más suave que Patterson jamás había oído. Como si incluso él estuviera perdiendo la paciencia. Esa noche, Patterson recibió un mensaje de un número desconocido. Solo 3 palabras. No hemos terminado. Adjunto una foto. Max tomada desde atrás. Ese mismo día, Patterson se quedó quieto. Max levantó la cabeza, percibiendo el cambio en el aire. Ya no solo observaban, se acercaban. En el suelo de tierra, pegado a la pared, estaba sentado un niño, descalzo, sucio, de no más de 6 años. Y el siguiente paso no sería el silencio. Sería la guerra. La cabaña ya no era segura. Patterson no esperó la segunda foto. En cuanto vio la primera, la espalda de Max quedó claramente grabada en una cámara. Empacó una mochila, metió las pruebas en una caja fuerte y se mudó de nuevo. Solo que esta vez no huía. Se preparaba para la guerra. Con la ayuda del gremio Overwatch, Patterson y Max se mudaron a un complejo privado en el desierto de Utah, construido años atrás por un general retirado que ya no confiaba en el gobierno al que había servido. Zonas muertas de satélite, búnkeres subterráneos, una sala de comunicaciones reforzada con acero. No se escondían. Estaban a punto de entrar. El gremio había descifrado parte de la hoja de cálculo del santuario de la unidad identificada como Túnel B4. No era solo una lista de compradores. Era una red, un organismo vivo que canalizaba niños a través de infraestructura privada, logística corporativa y protección política. Y en el centro de todo, Cipher Corp Global, una empresa de seguridad de datos multimillonaria que afirma proteger los intereses nacionales mediante el modelado de comportamiento en tiempo real. Su rostro estaba tenso por las lágrimas y la mugre, con los ojos abiertos de terror mientras aferraba un viejo oso de peluche con tanta fuerza que sus costuras se habían reventado. Pero los archivos revelaban una verdad aún más oscura. Cipher Corp había adquirido un subcontrato de defensa en 2014 a través de un grupo fantasma Pesia. El contrato cubría sistemas experimentales no letales de control de población en zonas internacionales de inestabilidad. Estaba redactado con sencillez jurídica, pero las pruebas lo demuestran claramente.
Estaban sometiendo a niños a cirugía para comprobar la profundidad de la destrucción de las mentes, la reconstrucción de la lealtad y la obediencia. No estaban salvando vidas. Estaban diseñando esclavos. Patterson y Max no eran los únicos con pruebas. Ahora, otros 3 denunciantes, uno de Londres, otro de Bogotá y otro de Denver, unieron fuerzas y entregaron todo lo que tenían a periodistas independientes, periodistas internacionales y un selecto grupo de veteranos convertidos en activistas. Juntos, formaron Reckoning Files, un archivo en línea con todos los documentos, nombres y operaciones descifrados expuestos hasta la fecha. El sitio web explotó. Al final de la semana, más de 40 millones de personas habían descargado los archivos. La verdad había salido a la luz. Pero Cipher Corore no se rindió. Tomaron represalias. 2 periodistas relacionados con los archivos fueron encontrados muertos 48 horas después de su publicación. Detrás de él, más movimiento, otro niño, luego otro. Eran 8, todos apiñados, todos temblando, todos en silencio. Los informes mencionaban intoxicación accidental por monóxido de carbono. Un ex psicólogo infantil que habló en una conferencia de prensa fue arrestado por fraude fiscal en cuestión de días. Y Patterson se convirtió en el blanco de las conspiraciones más populares en las cadenas marginales. Lo llamaron mentiroso, infiltrado ruso, soldado caído en desgracia y ebrio de trauma. Le lanzaron todo menos la verdad porque no la tenían. Él sí la tenía y estaba a punto de usarla. La operación final no fue militar. Fue táctica, quirúrgica, El gremio Overwatch interceptó un chat que indicaba que la principal instalación de desarrollo de Cipher Core, llamada Echovas, no estaba en el extranjero. Estaba ubicada en Texas, oculta bajo un almacén de datos en Waco, el tipo de lugar que nadie cuestionaría jamás. Paredes beige, sencillas, cámaras de seguridad, logotipos corporativos, pero bajo 5 subniveles, uno marcaba métricas de comportamiento infantil. Estaba activo. Eso significaba que aún había niños allí. Patterson no pidió permiso. Reunió un equipo de 5 hombres. Sin cadenas ni cuerdas, pero parecían atrapados en todos los demás sentidos. A Patterson se le paró el corazón. Ex fuerzas especiales, fuera de la red. Todos creyentes. Sin placas. Sin refuerzos. Solo una misión. Entraron en las instalaciones con el pretexto de una auditoría de seguridad rutinaria. Identificaciones falsas en mano. Por dentro parecía un centro tecnológico cualquiera. Los camareros zumbaban, los empleados tomaban café, había carteles motivacionales en la pared. Pero en el subnivel 3, tras puertas biométricas, la mentira terminaba. Max abrió la marcha, cabizbajo, gruñendo antes siquiera de que abriera el ascensor. ¿Qué encontraron? 7 niños, todos menores de 10 años. Sin luz natural, sin juguetes, sin voces, solo luces fluorescentes y silencio. Los guardias intentaron mentir, diciendo que era un programa de investigación psicológica. Pero los archivos decían la verdad. Inyecciones diarias, aislamiento sensorial, ejercicios de supresión de memoria. Un niño tenía números tatuados en el talón. Una niña pequeña aferraba un osito de peluche con su nombre. Lily, cosido en la parte trasera. Dios mío, esto no era un lugar de rehenes. No se trataba de insurgentes. Era algo más, algo peor. Patterson se quedó paralizado. Era el mismo nombre de la sandalia morada del túnel C. La habían trasladado. Había sobrevivido. Extrajeron a los 7. No hubo bajas. Para cuando Cipher Corp se percató de la brecha, ya era demasiado tarde. Los niños ya estaban bajo custodia protectora y las imágenes se transmitieron en vivo. Para el mundo, esa fue la última fisura. El Congreso reabrió las audiencias en 48 horas. El Departamento de Defensa inició una auditoría completa. Los ejecutivos de Cipher Corps quedaron subordinados. Varios renunciaron. Uno huyó del país. El presidente se dirige a la nación. Calificó el programa como una tragedia de fracaso sistémico. Patterson no vio el discurso.
Estaba demasiado ocupado testificando a puerta cerrada ante un tribunal internacional de derechos humanos. Max avanzó lentamente y se sentó junto a la niña más pequeña del grupo. Les contó todo, nombró cada túnel, cada nombre en clave, cada niño que recordaba. No lloró hasta que pronunció el nombre de Emma. Max se sentó a su lado todo el tiempo, sin correa, sin órdenes, solo lealtad. En los meses siguientes, las investigaciones se extendieron como la pólvora. Los sobrevivientes comenzaron a presentarse, mayores ahora, más valientes, dispuestos a hablar. Algunos no recordaban mucho, otros recordaban demasiado, pero todos coincidieron en una cosa: escucharon al perro primero. Patterson nunca regresó a la infantería de marina. No lo necesitaba. Su misión había cambiado. Fundó una fundación, la Iniciativa Max, dedicada a rescatar a niños del maltrato institucional, entrenar perros retirados como terapia y proteger animales para los sobrevivientes. La primera unidad de terapia fue el propio Max. Visitó escuelas, habló en el Congreso y permaneció sentado en silencio y quieto, mientras docenas de niños lo abrazaban como si fuera lo último en seguridad. Estaba en el primer aniversario del rescate de Waco. Ella ni se inmutó. En cambio, extendió la mano y lo rodeó con los brazos como si lo hubiera esperado durante años. Patterson se paró frente a una multitud en el auditorio de la universidad. Levantó la sandalia morada. Esto es de Lily. Ahora está a salvo. Pero hay más. Siguen ocultos, siguen sufriendo. No podemos fingir que esto fue aislado. No podemos volver al silencio. Hizo una pausa, miró a Max y luego a la multitud. Yo no era el héroe. Acabo de seguir al que escuchó. Gracias por seguir esta historia. Esto no es solo ficción. Es un recordatorio de que quienes callan a menudo ven lo que otros ignoran. Que una lealtad como la de Max puede cambiar el mundo. Ahora te toca a ti. ¿Crees que perros como Max pueden percibir lo que los humanos no? ¿Confiarías en un compañero canino en un momento de crisis? Cuéntanos en los comentarios. Y si esta historia te conmueve, suscríbete a Héroes por los Animales para mantener vivas estas poderosas historias. Porque algunos héroes caminan a cuatro patas. Señor yo. La voz de Dean se quebró en el auricular de Patterson. El mando necesita un informe de situación o. ¿Encontraron algo? Patterson dudó. ¿Qué demonios podía decir? Que 8 mineros vivos, desarmados, desnutridos, sin amenazas visibles. Necesitamos evacuación médica y un traductor yageo. Hubo una larga pausa. Entonces el comando respondió: repítalo, sargento. Lo repitió lenta y deliberadamente. Encontramos niños. Estaban escondidos tras un túnel sellado. El sonido de botas resonó tras él, mientras el resto del escuadrón entraba en la cámara, atónitos por lo que veían. Nadie habló. Uno de los niños, de unos 10 años, finalmente susurró: ¿son soldados de verdad? Patterson se arrodilló. Sí, chico. Lo somos. Ya estás a salvo. Si historias como esta te conmueven, suscríbete a Héroes por los Animales, donde los verdaderos vínculos entre los héroes caninos y sus cuidadores cobran vida en historias que el mundo necesita escuchar. En historia escuchar. Los niños eran estadounidenses, europeos, de Oriente Medio, una mezcla de ellos. Una niña llevaba una credencial escolar plastificada aún sujeta a su camisa rota. Decía Emma, 3er grado, escuela primaria Topeka, Kansas. Patterson lo miró fijamente, sintiendo cómo el aire se le escapaba de los pulmones. No eran víctimas al azar. Se las habían llevado. Una niña lo miró fijamente. Dijo que si hacíamos ruido, desapareceríamos como los demás. ¿Quién era? Preguntó Patterson con suavidad. Ella no respondió. Simplemente señaló la cámara rota que yacía en la esquina. Max ladró. Una vez, con fuerza. Alguien venía. En cuanto Max ladró, todos los marines de la sala apuntaron sus armas hacia la entrada del túnel. Se hizo un silencio tan denso que se sentía la presión en el pecho. El sargento Patterson levantó el puño para que el escuadrón mantuviera la posición.
Los niños temblaban visiblemente. Algunos se aferraron a Max, hundiendo la cara en su pelaje. Max no se movió. Simplemente se quedó de pie frente a ellos, con los hombros erguidos como una pared. Entonces se oyó un leve sonido. Pasos, punto. No eran botas. Eran más suaves, más ligeros, quizá descalzos. Y rápidos. Patterson les hizo una señal a Torres y Dean. Flanco del túnel. Oscurezcan. Tentelomaromisia. Las luces se apagaron. Solo se oyó el zumbido de la bombilla rota. Max se dirigió a la entrada y emitió un gruñido sordo. Advertencia, no miedo. La figura cruzó como una flecha a la abertura del túnel más alejado. Patterson apenas la vio. Era un hombre joven, demacrado, sin camisa y descalzo. El hombre se detuvo al ver a los marines, con los ojos muy abiertos. Luego se giró y corrió de vuelta a la oscuridad. Dean levantó su rifle. Objetivo, huyendo. Órdenes. Patterson negó con la cabeza. Negativo. Demasiado estrecho. Él conoce mejor los túneles. Te llevará a una trampa. En cambio, se volvió hacia los niños. Oigan, ese hombre. ¿Lo conocen? Uno de los chicos asintió lentamente. A veces nos trae comida. Él también tiene miedo. ¿Miedo de qué? El chico dudó y luego susurró. Los camarógrafos. Patterson sintió un nudo en el estómago. ¿Qué camarógrafos? Pero el niño volvió a subir, con la mirada dulcificada. Los demás lo siguieron. Max miró a Patterson con un gemido silencioso. El perro percibió lo que ninguno de ellos podía decir. Algo en este lugar estaba roto sin posibilidad de reparación. Al amanecer, los marines establecieron una zona de seguridad temporal dentro del túnel, desplegando sensores perimetrales y equipando el punto de entrada con alarmas y defensas básicas. Torres repartió barras de proteínas y botellas de agua, pero la mayoría de los niños apenas las tocaron. Simplemente se sentaban, acurrucados, evitando el contacto visual y se estremecían ante cada nuevo sonido. Max se mantuvo en el centro como un pastor que mantiene a raya a los lobos. Para el Oro 600, el helicóptero de evacuación médica se había retrasado 2 veces debido a bombardeos cercanos. El mando ordenó una suspensión temporal hasta que se despejara el aire. A Patterson no le gustó. Eran presa fácil allí. Llamó a Dean y al sargento Kelly para una breve reunión cerca de la entrada. No podemos aguantar aquí mucho tiempo, dijo Patterson. Y estos chicos no deberían estar en una zona de combate. Pero me preocupa más quién más sabe de este lugar. Kelly frunció el ceño. ¿Crees que esto fue parte de la operación terrorista? Patterson negó con la cabeza. No, esto parece algo aparte. Huele a algo más oscuro. Estos chicos no son rehenes. Son carga. Dean tragó saliva con dificultad. Tráfico de personas. Sí, dijo Patterson con la voz tensa. Y quizás algo peor. Max interrumpió el momento con otro ladrido. Corto, urgente. Patterson se giró. Max estaba manoseando una pila de cajas de madera pegadas a la pared. Casi despacio, con el corazón latiéndole con fuerza. ¿Qué pasa, chico?, jadeó Max, y luego empujó el panel lateral de la caja. Algo dentro vibró. No era un arma. No era munición. Patterson usó su cuchillo para abrirla. Dentro había docenas de bolsas de plástico, juguetes, cepillos para el pelo, zapatos de niños, etiquetados y numerados. Algunos aún tenían nombres escritos con rotulador permanente. Sacó una pequeña sandalia morada. La suela estaba marcada con tinta desteñida. Lily, sala 3. Patterson parpadeó con fuerza. Dios mío. Dean dio un paso al frente. ¿Por qué catalogarían esto? Kelly palideció. Es como un inventario. 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 La palabra flota en el aire como un cuchillo. A media mañana se restableció la comunicación por radio. El mando confirmó la extracción en 20 minutos. Debían mantenerse firmes y prepararse para la evacuación. No había refuerzos disponibles. Pero algo no le cuadraba a Patterson.